Hola hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios a través de la lección 1 del estudio del libro de Miqueas, cuyo texto se encuentra en el capítulo 1, versículo 1 de dicho libro. La primera lección de nuestro estudio se titula El profeta Miqueas. Antes de iniciar el estudio, nos pondremos en las manos de Dios a través de una oración, para que Él nos guíe. Vamos a orar. Dios mío, te doy gracias por todas las bendiciones recibidas y te suplico que perdones mis pecados. Te pido que sea tu palabra la que se comparte en esta lección, que sea de gran bendición para quienes la escuchen y toques los corazones de todos nosotros. A ti sea la honra y la gloria. Todo lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave a memorizar de nuestra lección se encuentra en Miqueas 3:8, que a continuación leeré. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En este versículo el profeta Miqueas expresa su entendimiento del llamado de Dios y su unción profética por el Espíritu Santo. La profecía que Dios había mandado que Miqueas comunicara al pueblo no era alentadora. Sin embargo, el libro contiene algunas de las expresiones más hermosas de la Biblia acerca de la misericordia y la gracia del perdón de Dios. Nuestra primera lección del estudio del libro de Miqueas está basada en el primer versículo de este libro, que cito: Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. La voz de un hombre sencillo, Miqueas, se levantó para señalar el pecado, la injusticia y la inmoralidad de Samaria y Jerusalén. Samaria era la capital del reino del norte de Israel, mientras Jerusalén era la capital del reino de Judá. Miqueas no era un hombre rico que viviera en palacios, ni siquiera manejaba el lenguaje de la corte. Era un hombre sencillo, nacido en Moreset, en hebreo significa posesión, un pueblo pequeño donde la vida transcurría lentamente sin los ajetreos de las grandes ciudades. Se le identifica a este pueblo con Tel el-Judeide, Tel Godet, a unos 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén, a unos 9.7 kilómetros al noreste de Laquis y a unos 10 kilómetros al sureste de Gat. El nombre compuesto de Moreset Gat, citado en Miqueas 1:14, indica que estaba relacionado de alguna manera a la ciudad filistea de Gat, quizá porque en alguna ocasión fue dominada por esta ciudad. Dios siempre llama a la persona indicada para llevar a cabo su obra. Dios siempre encuentra al hombre que necesita para dar a conocer su palabra. No importa dónde esté, dónde se encuentre, qué esté haciendo. Por ejemplo, Isaías estaba en el templo, Daniel en la corte de un rey pagano, Moisés se encontraba apacentando las ovejas de su suegro, Eliseo estaba trabajando en el campo. Cuando Dios lo llamó, Amós dijo: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Esto en Amós, capítulo 7, versículos 14 y 15. Debemos nosotros estar preparados para obedecer el llamado de Dios, confiados en que Él dará la palabra, y no actuaremos bajo nuestra limitada capacidad. Si Él nos llama es porque sabe que con su poder somos más que vencedores. Miqueas era un campesino, un agricultor alejado de la política nacional y del sacerdocio, pues las labores del campo eran las propias de Céfala, región a la que Moreset pertenecía, la zona del Monte Bajo que se extiende entre las montañas de Judá y las llanuras de la costa del mar Mediterráneo, una tierra llena de colinas fértiles donde Miqueas posiblemente vivió las amarguras del campesino sometido a la violencia, de quienes codician las heredades y las roban y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad, como señala el profeta en Miqueas 2:2. Dios llamó a Miqueas, lo hizo mensajero y le dio profecías, algunas de las cuales ya se han cumplido y otras están pendientes de realizarse. Dios dio palabra a Miqueas para que fielmente la expusiera
a quienes era necesario que la oyeran. En el desarrollo del libro encontramos repetidamente la palabra oíd, la cual es el principio de un mensaje. A continuación citaré algunos de estos versículos. Miqueas 1:2. Cito: Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Miqueas 3:1. Dije: Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Miqueas 3:9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Miqueas 6:1. Oíd ahora lo que él dice Jehová. Lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Miqueas 6:2. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Miqueas fue contemporáneo, aunque de menor edad, de Isaías y de Oseas. Predicaba en el oeste de Judea lo que predicaba Isaías en Jerusalén y Oseas en el reino del norte, durante los días de los reyes de Judá, Jotam, Acaz y Ezequías, lo que significa que él profetizó tanto antes como después de la caída de Israel, el año 722. Este fue el tiempo antes de Cristo, ¿verdad? Este fue el tiempo en que Judá se encontraba en guerra y los pobres tenían que soportar la pesada carga de los impuestos requeridos para ello, el tributo que se le pagaba a Siria y provenía principalmente de los pobres de Judá. En cuanto a los reyes de Judá, podemos mencionar a Jotam, que reinó de 1739 a 1735 a.C. Era hijo del rey Usías. Jotam hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no quitó los lugares altos donde la gente sacrificaba y ofrecía incienso, según cuentan 2 de Reyes 15, versículos 32 al 35. La prosperidad económica solo disfrazaba la corrupción social y el sincretismo religioso. En su corto reinado de 4 años, Jotam se enfrentó a los amonitas con éxito, imponiéndoles un tributo. En aquella época Asiria era el gran imperio, por lo que las profecías de Miqueas sobre la esclavitud de Judá a manos de Babilonia, entonces bajo el dominio asirio, no eran tomadas en cuenta por los judíos de la época. Tampoco las advertencias sobre las crecientes prácticas de adoración del ídolo cananeo Baal, las abominables prácticas, y Dios estaba en contra de los lugares altos, sitios de idolatría, como señala en los siguientes versículos de Levíticos 26:3. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. También en 2 Reyes 17:11, y quemaron allí inciensos en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira a Jehová. En cuanto al rey de Judá, llamado Acaz, hijo de Jotam, durante su reinado de casi 2 décadas, no hizo lo correcto delante de Dios. En el capítulo 16 del segundo libro de Reyes se describen sus malas acciones. Hizo pasar a su hijo por fuego, según las prácticas paganas. Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Entregó el oro y los tesoros del templo de Jehová al rey de Asiria en pago por su ayuda durante la guerra contra los reinos de Siria e Israel. Fue a Siria e hizo sacrificios en el altar pagano de Damasco. Luego lo copió este altar y lo puso en la casa de Jehová. E hizo cambios en la casa de Jehová, como quitar los pórticos para el día de reposo y el pasadizo afuera del templo, por causa de agradar al rey de Asiria. En cuanto al rey de Judá llamado Ezequías, que reinó de 1716 a 1687 a.C., era hijo de Acaz, y durante su reinado de casi 3 décadas,
eh, cuando subió al trono, las profecías de Miqueas sobre Samaria se cumplieron. El reino del norte, Israel, formado por 10 de las 12 tribus, sucumbió ante el ataque del rey asirio Sargón II, quien tomó Samaria en el año 721. Y sus habitantes fueron llevados cautivos y se trajeron colonos de otras tierras. Luego la población se mezcló con los pocos israelitas que quedaron formando lo que después se conoció como el pueblo samaritano. Ezequías reaccionó ante esta situación y ante el mensaje del profeta e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés por los hijos de Israel, la quemaban incienso y le llamaban Neustán, que significa cosa de bronce. En el segundo libro de Reyes 18 se cuenta que en Jehová puso su esperanza, ni antes ni después de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que Jehová prescribió a Moisés. Como rey, Ezequías se alió con el rey de Egipto, la potencia rival de Asiria, por lo que enfrentó la invasión del rey asirio Sennacherib a Judá. Esto se cuenta en 2 de Reyes 18, versículos del 12 al 37. Dios lo libró al rey Ezequías de una enfermedad mortal y le dio 15 años más de vida. Esto se cuenta en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 11. El rey Ezequías cometió una indiscreción al mostrar todos los tesoros del reino al hijo del rey de Babilonia, por lo que Isaías le profetizó la cautividad del pueblo en Babilonia. Finalmente Ezequías murió y en su lugar reinó Manasés, su hijo. Como rey, Ezequías fue un buen rey, pero eso no lo libró de cometer varios desaciertos. En los tiempos del profeta Miqueas había grandes pecados que señalar al pueblo, a los príncipes y a los jueces. Para eso llamó a su profeta Miqueas, el cual comprendió su misión. En Miqueas 3, de los versículos 7 al 8, la palabra de Dios dice: y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Así vemos que Dios levantó a Miqueas, el hombre correcto en la época correcta, para usarlo como mensajero de su palabra de juicio por causa de los pecados tanto de Judá como de Samaria. La señal de que un profeta era genuino y no falso la encontramos en diversas citas bíblicas. En Deuteronomio 18:20, cito: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En Deuteronomio 18:22 dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habla el tal profeta, no tengas temor de él. Así vemos que el cumplimiento de toda la profecía es la prueba del profeta. Si un profeta o una profetisa habla en nombre de Dios y lo que dijo se cumple, en un 99% ha hablado falsamente, ya que Dios no le dio esa profecía. Tiene que cumplirse exactamente todo. Muchos que se dicen profetas en el mundo y presumen de que sus predicciones se han cumplido hasta en un 90 y tantos %, el % que falta solo nos dice que son falsos profetas, aunque se atrevan a hablar en el nombre de Dios. Ante el Señor los falsos profetas dirán, como en Mateo 7 del 22 al 23, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miqueas fue un profeta de Dios, un auténtico profeta. En el libro de Jeremías
capítulo 26, de los versículos 17 al 18, fueron citadas palabras de Miqueas, que la citó en Miqueas 3:12, y dice el libro de Jeremías: entonces se levantaron algunos ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo, diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. También vemos que la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta cita fue mencionada en Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6, que dice: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Así vemos que esta profecía se cumplió con el nacimiento de Jesús. Además, el Señor Jesucristo afirmó en Mateo 10, versículos 35 y 36: porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esta es una alusión a la profecía de Miqueas 7:6, que cito: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. En el libro de Miqueas encontramos muchas profecías, de las cuales podemos citar algunas de las muchas que ya se han cumplido. La primera, la destrucción de Samaria, que la encontramos en Miqueas 1:6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Una segunda profecía la encontramos en la destrucción de Jerusalén, en Miqueas 3:12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. La tercera profecía cumplida la encontramos y se refiere al cautiverio babilónico. La encontramos en Miqueas 4:10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Una cuarta profecía cumplida, que se refiere al retorno del cautiverio, la encontramos en Miqueas 7:11. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Y una quinta profecía cumplida se refiere al Mesías nacido en Belén. La encontramos en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, que, como mencionamos, se refiere al nacimiento de Cristo. Estas 5 profecías que se cumplieron al pie de la letra son evidencias de que Miqueas era un profeta de Dios. Sin embargo, también tenemos profecías que todavía no se han cumplido, y son las siguientes. La primera puede ser el retorno de Israel de los 4 extremos de la tierra. La encontramos en Miqueas 4, versículos 6 al 8. Cito: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta aquí vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Otra profecía pendiente de cumplirse es la batalla del Armagedón, que la encontramos en Miqueas 4:11. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: sea profanada y vean nuestros ojos
su deseo en Sion. Una tercera profecía que está pendiente de cumplir se refiere a la paz mundial establecida por el Mesías. Y la encontramos en Miqueas 5:5. Y esta será nuestra paz, cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Así vemos que en el libro de profeta Miqueas encontramos mensajes dolorosos y denuncias por el pecado. Pero también encontramos palabras que nos llenan de esperanza. Tenemos la seguridad de que las profecías que están por cumplirse se llevarán a cabo como está escrito en la palabra de Dios. Para Miqueas, el profeta, la verdadera religión es la que se expresa en 3 maneras. Primero, hacer justicia. Segundo, amar misericordia. Y tercero, humillarse ante Dios. Así lo afirma el profeta Miqueas, inspirado por Dios. Y vemos la cita en Miqueas 6:8, que dice: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nosotros ahora como cristianos esperamos que esta conducta la tengamos durante toda la vida que Dios nos dé. Que seamos testimonio de quienes no conocen a Cristo y puedan a través de nuestras acciones y de nuestra fe reflejada en el amor de Dios, ver ese testimonio que los acerque a Cristo. De esta primera lección del estudio de Miqueas podemos sacar varias aplicaciones. La primera: Dios siempre encuentra al hombre que necesita para dar a conocer su palabra. No importa dónde éste se encuentre, ya sea en un palacio como Daniel, apacentando ovejas como Moisés, o trabajando en el campo como Eliseo, nuestra actitud ante su llamado de Dios, siempre debe ser la de responder: heme aquí, Señor, dispuesto a cumplir tus órdenes. La segunda aplicación la encontramos en el mismo nombre de Miqueas, que es un mensaje en sí mismo. En hebreo es Mikayau, que significa quien como Dios. Como lo señala el profeta en Miqueas 7:18, que cito: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Una tercera aplicación sería que había pecados que señalar a toda la población, tanto el pueblo como los príncipes y jueces. Para eso Dios llamó a su profeta Miqueas, el cual comprendió perfectamente su misión, que la podemos encontrar expresada en Miqueas 3, capítulo 3, versículos 7 y 8, cito: Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio, y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Otra aplicación de nuestra lección puede ser que si un profeta o una profetisa habla en nombre de Dios y lo que dice se cumple solo en un 99%, ha hablado falsamente. Dios no le dio esa profecía, ese don de profecía, ya que muchos se dicen profetas en el mundo y presumen de que sus predicciones se han cumplido hasta un 90 y tantos por ciento o menos. El tanto por ciento que falta solo nos dice que son falsos, que aunque se atrevan a hablar en el nombre de Dios, dicen mentira. Hay que tener cuidado de estos falsos profetas. El verdadero profeta habla en nombre de Dios y su palabra se cumple en un 100%. Y claro, esta palabra la vemos expresada en la palabra de Dios, donde están sus profecías. Y vemos que en nuestra lección, las 5 profecías que se cumplieron al pie de la letra son evidencias de que Miqueas era un profeta de Dios. Y no dudamos de que las que faltan se cumplirán de igual manera al pie de la letra. Para el profeta Miqueas y también para nosotros, la verdadera religión es la que se expresa en 3 maneras. Primero, hacer justicia. Segundo, amar misericordia. Y tercero, humillarse ante Dios. Hermanos, espero que esta lección sea de provecho para sus vidas.
Ahora oremos a nuestro Dios. Padre Santo, oramos con agradecimiento y te suplicamos que nos impulses a llevar a la práctica esta lección, que hagamos nuestra tu palabra para testimonio de quienes no te conocen, que nuestra actitud sea de entender tu llamado, ser tus mensajeros y dar las buenas nuevas de que en Cristo hay vida eterna. Para las personas que se arrepienten de sus pecados, reciben por fe a Jesucristo como su Señor y Salvador y obtienen por gracia el perdón divino. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escuchar esta primera lección del libro de Miqueas. Dios los bendiga mucho.